El escándalo que salpica al presidente colombiano Gustavo Petro por las confesiones de su hijo Nicolás de que recibió dineros oscuros y que parte de ese dinero supuestamente fue a parar a la campaña presidencial de 2022 recuerda lo ocurrido en el país hace casi 30 años con el entonces mandatario Samper y que dio origen a ese proceso 8000. El Congreso de Colombia ha comenzado una investigación preliminar al presidente, pero de momento no se han entregado pruebas. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia, en Berlín. El presidente colombiano enfrenta su mayor prueba desde que llegó al cargo hace un año. Su hijo Nicolás Petro comparece en estos momentos nuevamente ante la Fiscalía en el marco de un acuerdo para colaborar con la justicia. La Fiscalía pide otorgarle el beneficio de casa por cárcel. En El Salvador aumenta la preocupación porque el régimen de excepción produzca más detenciones arbitrarias. Así lo advierte la oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos. Ampliamos en breve. La justicia rusa condena al encarcelado líder opositor Navalny a otros 19 años de prisión por extremismo. Entre otros cargos, Navalny tendrá que cumplir la pena en una cárcel con régimen especial, donde se recluye a los presos con cadenas perpetuas. Abrimos el informativo en Colombia. Su presidente Gustavo Petro ya está siendo investigado por el Congreso de los Diputados, aunque se hace hincapié de que se trata de una investigación previa a la espera de pruebas que demuestren una supuesta corrupción. Gustavo Petro envuelto, eso sí, en un terremoto político, después de que su hijo mayor, Nicolás Petro, afirmara que parte del dinero que recibió del narcotráfico habría ido a parar a la campaña presidencial de su padre en 2022, según la Fiscalía. Nicolás Petro se enfrenta en estos momentos a una segunda audiencia ante la justicia en la que se va a decidir la medida de aseguramiento para el hijo del presidente y su ex esposa, Day Vázquez. Entre tanto, su padre y presidente del país anuncia que ha puesto en manos de sus abogados el caso y que confía en la justicia. El primogénito de Petro, detenido el sábado, imputado por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito como parte de una trama de corrupción, tráfico de influencias y coimas. Conectamos con Alexandra Correa en Bogotá. ¿Qué sabemos de esa audiencia hasta ahora, Alexandra? ¿Que ha dicho algo el juez? Cuéntame algo. Mira, Ana, sí, estoy efectivamente a esta hora conectada, escuchando lo que está diciendo el juez de garantías a esta hora, quien ya habría tomado una decisión respecto a lo que la Fiscalía le había solicitado de casa por cárcel para los imputados, o por lo menos el imputado del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, hijo mayor de este mismo, y su expareja, Day Vázquez. Ya le había dicho el abogado al juez que quería la libertad de esta. A ambos, recordemos, para decirte, Ana, que todavía no tenemos el resultado de lo que diga el juez, a ambos se les imputó enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y a ella se le imputó el delito por violación a datos personales. Hoy se supone que van a quedar bajo una medida, por lo menos Nicolás Petro, restrictiva de la libertad, casa por cárcel, que es lo que estamos esperando la decisión del juez, y a ver si Day Vázquez termina en libertad, pero ambos, tras haberse acogido a la justicia, Ana, para colaborar con supuesta información de interés nacional sobre presuntos ingresos ilegales que habrían entrado a la campaña del presidente Gustavo Petro, que según la Fiscalía dijo conocer el hijo Nicolás Petro. Lo que sigue, Ana, será que si le dan casa por cárcel, tendrá que aportarle el Petro hijo a la Fiscalía ese material probatorio de esas denuncias que hoy tienen al presidente sumido en incertidumbre y en un caos político en medio de, como sabemos, un Congreso que está paralizado, con fuertes cuotas opositoras, Ana, y con algunos medios que, hay que decirlo, tienen notables agendas políticas que vienen fabricando titulares inexactos, generando confusión en la opinión pública. Lo cierto es que Nicolás Petro no se declaró culpable por los delitos que se le imputaron y decidió acogerse en colaboración a la justicia, y seguimos esperando la decisión del juez, Ana. Bueno, es lo primero que tenemos que hacer, esperar a la decisión de ese juez. Vamos a ver, el presidente está siendo investigado preliminarmente, ¿no? Es una investigación previa por parte del Congreso, de esa comisión concretamente. Son investigaciones que van a tomar tiempo, pero el gobierno de Petro ya de por sí hace frente, Alexandra, a un escenario político adverso y que lo tiene contra las cuerdas. Brevemente, si puedes.
Bueno, brevemente es difícil porque tú sabes que es complicado, pero estamos hablando de 4 Sí. líneas de investigación que enfrenta simultáneamente el gobierno de Gustavo Petro. Mira, una es de la ex jefa de gobierno, Laura Sarabia, por supuesto, abuso de poder y presunta corrupción alrededor de un dinero, $7.000, que desapareció y que según ella eran de viáticos gubernamentales y por la que se le investiga por presunta corrupción. La segunda línea, una línea de investigación por las acusaciones de quien fuera su mano derecha, Armando Benedetti, ex embajador de Colombia en Venezuela, quien en un momento alicorado, según él, dijo que conocía de dineros ilícitos entrando a la campaña de Gustavo Petro y que iba a contarlo todo en medio de sentirse desplazado por el mandatario de izquierda. Y las líneas de investigación que hoy enfrenta su hijo Nicolás Petro, su su expareja Dey Vázquez, y lo que entraría pues a enfrentar Gustavo Petro ante la Cámara, que sería esa investigación por si de verdad se llega a comprobar lo que el hijo Nicolás Petro está diciéndole a la Fiscalía y entrega material probatorio donde se dé cuenta de estos delitos. Pero por el momento todos son supuestos y está enmarcado en la colaboración de Nicolás Petro. Seguimos escuchando aquí en Deutsche Welle la audiencia donde el juez de garantías tomará la decisión si le da casa por cárcel al hijo mayor del presidente Petro. Estaremos muy pendientes y tú pegada a tu celular, Alexandra Correa. Muchísimas gracias. Un saludo hacia Bogotá. Hasta ahora. Los candidatos de las primarias opositoras de Venezuela firmaron este viernes principios de un simbólico programa de gobierno común en un acto celebrado por los propios aspirantes como señal de unidad. En el documento, los 13 dirigentes se comprometen a atender la emergencia humanitaria derivada de años de crisis y a liberar a los presos políticos. También se pactaría respetar la alternancia del poder y eliminar la reelección presidencial. La exdiputada María Corina Machado y el 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles asistieron al acto. Ambos continúan con sus programas políticos pese a haber sido inhabilitados por el gobierno. Las primarias de la oposición venezolana están previstas para el próximo 22 de octubre y en ellas se elegirá al rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024. Nos desplazamos a El Salvador, donde la reforma a la ley contra el crimen organizado, que da pie a juicios masivos de supuestos pandilleros detenidos durante el régimen de excepción, amenazan el derecho a la justicia. Es lo que advierte la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos, VOLA. Además, hay más denuncias de detenciones arbitrarias de jóvenes sudamericanos que están actualmente incomunicados en El Salvador. Muchos viajaron allí atraídos por la popularidad del presidente Bukele y para cobrar en dólares, pero terminaron en la cárcel. Según medios colombianos, hay unos 35 jóvenes de ese país, de Colombia, en paradero desconocido, mientras que en Argentina se ha difundido el caso de Alejo Arias González. Es un joven de 24 años que habría viajado a trabajar en microcréditos para una financiera. Su familia denuncia que pagó a una abogada, pero que prácticamente no se le permitió defensa legal. Bueno, queremos ir en busca de respuestas. Conectamos en San Salvador con nuestra compañera Alba Miriam Amaya. Alba, ¿qué sabemos de la situación de esos jóvenes y qué denuncian concretamente sus familias? Pues las denuncias de las familias sudamericanas son exactamente las mismas que hemos escuchado de familias salvadoreñas y se resumen en la falta del respeto al debido proceso. Es decir, desde la presentación de sus imágenes a través de redes sociales de funcionarios de Bukele, donde se les señala públicamente de ser parte del crimen organizado sin haber sido vencidos en juicio, hasta lo que las familias reclaman de que no saben en cuáles de todas las cárceles de El Salvador están presos, de por qué a los abogados no se les da acceso y que una vez son declarados inocentes son liberados sin tener ningún tipo de restitución del Estado ni tampoco ninguna garantía de no repetición. Bueno, por una parte tenemos ese aspecto de detenidos de sudamericanos que no sabemos dónde están, pero también hay denuncias de activistas, sindicalistas, líderes sociales de El Salvador. Destaca lo que está sucediendo además en el departamento de Cabañas en el marco de ese régimen de excepción. Sus habitantes expresan temores. ¿Qué cuentan ellos? Pues lo que más se han pronunciado al respecto ha sido la organización ADES Santa Marta, esta organización ambientalista de la cual los líderes comunitarios detenidos forman parte y que aseguran que tanto la militarización de la zona como la captura de sus liderazgos responden a la postura que tiene la población local organizada ante la minería, que dicen ellos que el gobierno de Bukele estaría buscando reactivarla en el país.
Por otro lado, tenemos también la postura del gobierno que dice estar combatiendo a las pandillas en la zona que habrían migrado de otras áreas del país ante el régimen de excepción. Paralelamente, las comunidades lo que están diciendo es que se está revictimizando a la población, ya que esta zona está habitada por personas que sufrieron muchas violaciones de derechos humanos durante la guerra civil y que ahora vuelven a estar enfrente de policías y soldados con indumentaria bélica. Muchísimas gracias por todo esto, Alba Miriam Amaya en San Salvador. Un saludo, gracias. Nos quedamos en la región y vamos con la economía y Paco. Y nos vamos a Argentina, Ana, que ha conseguido un inédito préstamo por parte de Qatar para afrontar un vencimiento de deuda por unos 775 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El plazo vencía hoy, pero gracias a este salvavidas que le arroja al país árabe, el gobierno argentino evita entrar en mora con el organismo internacional al que le adeuda créditos por sumas multimillonarias. El Ministerio de Economía argentino afirmó que su país devolverá el dinero a Qatar una vez que el FMI apruebe un desembolso de 7.500 millones de dólares en la segunda quincena de agosto. El ministro Sergio Massa había declarado el lunes que Argentina no utilizaría ni un solo dólar de sus propias reservas para efectuar el reembolso al FMI. El país se enfrenta a una grave crisis económica y a una inflación desbordante. Y para saber más sobre este rocambolesco préstamo, conectamos ahora con el periodista argentino Ismael Bermúdez en Buenos Aires. Muchas gracias por atendernos. ¿Por qué prefiere Argentina pedir un préstamo a Qatar para pagar sus deudas con el FMI en vez de utilizar sus reservas? Porque imagino que Qatar no prestará dinero gratis a Argentina de ninguna manera. Bueno, efectivamente el préstamo se debe a que las reservas del Banco Central propias están en terreno negativo. Negativo significa que las propias reservas del Banco Central ha tenido que ir utilizando prácticamente parte de los encajes que tienen los bancos depositados en el Banco Central, y al no tener las reservas, evidentemente no podía hacer frente a este pago si no era mediante un acuerdo con algún banco internacional o con algún Estado. Ya la semana pasada hizo pagos en yuanes y con un crédito de la Corporación Argentina de Fomento, en total por 2.700 millones de dólares, lo cual revela efectivamente que el Banco Central está en serios problemas. El desembolso de 7.500 millones por parte del FMI está previsto justo después de las primarias argentinas del 13 de agosto, donde se elegirá a los candidatos presidenciales. ¿Cree usted que el FMI quiere ver primero el resultado de estas primarias antes de desembolsar el dinero? Sí, efectivamente. Se fijó la fecha de la segunda quincena de agosto porque el domingo 13 de agosto hay elecciones primarias. El FMI quiere saber cuál es el grado de credibilidad, de fortaleza o de debilidad del gobierno para ver si efectivamente hace ese desembolso de 7.500 millones de dólares, porque también existe el peligro de que si otorga ese desembolso, está el peligro de que, bueno, así como ingresan, puedan volver a salir, porque hay una fuerte presión sobre las divisas extranjeras y hay todo un mercado informal que está haciendo subir la cotización de las monedas extranjeras, especialmente del dólar, que hoy ha batido un nuevo récord. Ismael Bermúdez, muchísimas gracias por estas informaciones desde Buenos Aires. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Y los gestores del Canal de Panamá prevén un descenso de los ingresos tras verse obligados a reducir el tráfico. Solo podrán pasar 32 barcos al día frente a los 38 habituales. Esto se debe a la escasez de lluvias. El canal restringió el calado de los buques, lo que causará una merma de 200 millones de dólares en sus ingresos de 2024. Panamá se enfrenta a una de sus sequías más duraderas. Más de 14.000 embarcaciones cruzaron por estas aguas el año pasado. Es la cifra anual más alta del Canal de Panamá en una década, pero eso podría revertirse tanto este año como el próximo debido a la sequía. Realmente la profundidad, la severidad de esta crisis es atípica, es muy alta. Así que vamos a pensar que nosotros desde aquí hasta
30 de septiembre del próximo año debemos estar operando con restricciones de calado. La sequía es la gran preocupación y en el caso del Canal de Panamá hay además un agravante añadido. Y recordemos que la gran desventaja que tiene el Canal de Panamá con otras rutas marítimas es el hecho de que nosotros operamos con agua dulce, mientras que las otras rutas marítimas utilizan agua de mar. El Canal de Panamá depende del agua de lluvia para funcionar correctamente. Si desciende su nivel de agua, se reduce el número de barcos que pueden pasar y eso afecta a la economía panameña, ya que este paso marítimo supone en torno al 40% de la actividad del país. Y los precios de los alimentos subieron en julio. El índice de referencia de precios de la FAO repuntó tras la salida de Rusia del acuerdo del Mar Negro, que permitía exportar grano ucraniano en plena guerra. Entre los productos básicos que más se han encarecido destacan los aceites vegetales, con una subida de 12,1 puntos tras 7 meses consecutivos de caída. La FAO señaló que la salida de Rusia del pacto influyó en la subida de los precios mundiales de los productos alimentarios básicos el mes pasado. Los precios locales de los alimentos siguen subiendo en muchos países en desarrollo debido al aumento de la inflación y a que sus monedas se han debilitado frente al dólar. La FAO señaló que la preocupación por la producción y el alza de los precios del crudo son algunos de los factores que impulsan de nuevo los precios de los alimentos. Y ampliamos ahora los detalles con José David Navarro. En la bolsa de Frankfurt, saludos. José, suben los precios de los alimentos en julio. ¿Dónde se observa el impacto directo del bloqueo ruso del Mar Negro? ¿Qué alimentos son los que más se han encarecido, aparte del aceite? Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, es importante recordar dentro de los aceites vegetales a los que tú mencionabas cómo se ha encarecido el precio del aceite de girasol, que recordarán que Ucrania era uno de los mayores exportadores del mundo antes de la invasión rusa de Ucrania. Pues bien, aquí Paco, los precios se han encarecido del aceite de girasol un 15% entre julio y el mes de junio, según recoge la FAO. Otro de los precios que han aumentado es el del trigo, en torno a un 1,6%. El trigo representaba un cuarto de las exportaciones que salían de Ucrania, gracias precisamente a la iniciativa del Mar Negro. Pero no todo el aumento de los precios que hemos observado en el mes de julio se debe a lo que ocurre en el conflicto entre Rusia y Ucrania en el Mar Negro. También hay que mirar hacia India, que es un importante elemento o factor en los precios del arroz a nivel mundial. Exporta un 40% del arroz que llega a los mercados internacionales. Y precisamente, Paco, este pasado mes de julio, Rusia decidió bloquear las exportaciones del grano índico, que es ese grano más alargado, y eso ha hecho que los precios en general del arroz hayan repuntado este mes de julio un 2,8%. José, todo esto ocurre cuando llevamos unos meses viendo como el índice general de inflación baja. ¿Podría esta tendencia revertirse si pronto no se logra que Rusia vuelva a permitir el tránsito de barcos? Sí, podría ocurrir, y de hecho, Paco, aquí en el euro, en la zona euro, para el Banco Central Europeo, precisamente lo que ocurra con el acuerdo del Mar Negro es un factor a tener en cuenta para el posible aumento de la inflación. Aquí nosotros hemos visto cómo en el mes de julio, según el dato adelantado, la inflación de los alimentos no procesados habría llegado al 9,2%. Vemos una tendencia a la baja, pero efectivamente sigue siendo uno de los vectores que más presiona la inflación y a los precios al alza. Las perspectivas en realidad para este acuerdo del Mar Negro no son positivas. Nuevos ataques ahora atribuidos a Ucrania en un puerto de Rusia, pero después de muchos ataques de Rusia en Ucrania hacen pensar que el conflicto podría escalar, y ahora se espera una posible visita de Putin a Estambul para reunirse con el mediador de todo este asunto, que es Turquía, pero no se sabe, Paco, si esa reunión podría ocurrir en agosto o si simplemente directamente podría ocurrir. Gracias, José David Navarro, desde Frankfurt. Dejamos ahora la economía, más noticias. Los jefes de defensa de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental afirman que han elaborado un plan para potencial intervención militar en Níger. El bloque regional les da a los líderes golpistas un plazo hasta el domingo para devolverle el poder al presidente electo Mohamed Bazoum. De lo contrario, se reservan el recurso al uso de la fuerza. Los jefes militares del bloque económico regional se reunieron en la capital de Nigeria, Abuya,
para decidir su respuesta al golpe. Entre tanto, la nueva junta militar de Níger, antigua colonia francesa, anunció que rompe toda cooperación militar con Francia. Ya lo adelantaba uno de los principales dirigentes opositores rusos y crítico más duro del presidente Putin, Alexei Navalny, que la nueva condena iba a ser larga y estalinista. Esas fueron las palabras que utilizó. Este viernes fue condenado por una corte rusa a 19 años de prisión adicionales, esta vez por supuestamente haber creado una organización extremista. Según sus seguidores, se trata del último intento del Kremlin de silenciar a uno de sus críticos más ruidosos. Navalny ya cumple una condena de 9 años por fraude y desacato al tribunal. Pese a la larga condena que le espera, Alexei Navalny entró en la sala con una sonrisa. En el recinto ya se encontraba el también acusado Daniel Holodny, quien trabajó en su canal de YouTube. Ante los medios, desde su cobertura a distancia, ambos se pusieron de pie junto a sus abogados para recibir sus sentencias. 19 años para Navalny y 8 para su socio de 25 años. El abogado, reconvertido en activista político, cumple ya múltiples condenas en esta prisión a unos 250 kilómetros de Moscú. No ajeno a la cárcel, Navalny dijo que se enfrentaba a una cadena perpetua en una declaración tras el veredicto. Preso de por vida. O hasta que Putin deje el poder. Navalny y su equipo afirman desde hace tiempo que el activista es víctima de una persecución política, algo que el Kremlin niega. La portavoz de Navalny afirmó que este último veredicto es un intento del gobierno de intimidar a la oposición rusa. Esta sentencia no es para él, es para el pueblo ruso que es testigo y ve lo que le está pasando. Putin está intentando asustar al mayor número posible de seguidores de Alexei, así que esta condena solo tiene un objetivo: asustar al mayor número posible de personas. Navalny lleva tiempo denunciando la corrupción entre la élite política y empresarial rusa y ha criticado duramente al presidente Putin. La figura más prominente de la oposición rusa se enfrenta ahora a más tiempo en prisión. Sus partidarios temen que esta nueva sentencia se utilice como excusa para enviarlo a un penal aún más remoto, con aún menos contacto con el mundo exterior. Fuentes ucranianas de inteligencia afirman que un buque de guerra ruso ha resultado dañado en un ataque con dron en la base naval rusa de Novorossiysk, en el Mar Negro. Un video publicado en redes sociales muestra supuestamente al dron naval momentos antes de impactar contra el navío. Ucrania afirma que resultó gravemente dañado. Otras imágenes publicadas en redes muestran al buque de desembarco inclinado y siendo remolcado hasta la orilla. Por su parte, el Ministerio Ruso de Defensa afirma que el ataque ucraniano fue repelido y desmienten que el navío de guerra resultara dañado. Las temperaturas de los océanos baten récords en todo el mundo. El mes pasado fue el más cálido jamás registrado, con una temperatura media mundial de 21 grados centígrados. Los datos de institutos de investigación de Estados Unidos y europeos muestran temperaturas récord de 38 grados frente a las costas de Florida. Las aguas del Atlántico Norte, cerca del Polo Norte, también están mucho más calientes de lo normal en esta época del año. Los científicos no están seguros de las causas de este aumento de las temperaturas, pero advierten de que sus efectos se harán sentir en todo el mundo. En pleno Mundial Femenino de Fútbol nos fijamos en una selección que no ha podido competir. La de jugadoras afganas. Están exiliadas en Australia. Lo hicieron a la llegada de los talibán. Huyeron para salvar sus vidas en peligro simplemente porque jugaban al fútbol. Ahora solo quieren representar oficialmente a su nación nuevamente. Nuestro corresponsal Tom Guinoy nos cuenta su historia. Melbourne se ha convertido en una casa para estas mujeres afganas. Pero hace 2 años, cuando la portera Fatima Yusufi y sus compañeras de equipo aterrizaban en Australia, no sabían nada sobre el país. Solamente conocía la ópera de Sydney, solo porque aparecía en la película Buscando a Nemo. En aquel momento no nos importaba a dónde íbamos. Lo único importante era salvar nuestras vidas. Cuando los talibanes se hicieron con el poder en 2021, obligando a Yusufi y a sus compañeras a huir de Afganistán,
Ellas se encontraron de repente solas en el mundo. La oportunidad de reformar su equipo de fútbol dentro de Melbourne Victory les ayudó a sentirse de nuevo en casa en el hemisferio sur. Perdimos a nuestra primera familia en Afganistán. Cuando llegamos aquí pensaba que como refugiadas no iba a ser posible jugar juntas como un equipo, que cada una de nosotras haría su vida y nos separaríamos, que también perderíamos esta segunda familia de nuestro equipo. Pero ocurrió un milagro. Y estamos jugando juntas en este momento. Somos nuestra familia y es muy importante para nosotras. Debido a su exilio, la FIFA ya no reconoce a su equipo como la selección nacional afgana oficial. Para las futbolistas es un tema delicado, especialmente ahora con la Copa Mundial que se está celebrando en Australia y Nueva Zelanda. Su lucha por ser readmitidas en la competición internacional va más allá de lo que ocurre sobre la cancha. Es nuestro derecho como mujeres. Es maravilloso haber obtenido una oportunidad para seguir vivas. Ahora necesitamos otra para representar a nuestro país, representar a las niñas, a nuestras hermanas y madres que se quedaron en Afganistán y sufren. Ellas no tienen derecho a jugar, estudiar o a salir. No pueden ser ellas mismas. A la sombra de la gran fiesta del fútbol de la FIFA, esta selección hace hincapié en que el acceso al deporte sigue siendo inalcanzable para muchas mujeres de todo el mundo. Es un derecho que estas jugadoras no dan por sentado. Y aunque en estos días casi todo el fútbol gire en torno a ese Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, en otra parte del mundo se celebró otro torneo con menos medios de comunicación y repercusión, pero con la misma ilusión de sus participantes. Se trata de una Copa América disputada en la mexicana Ciudad Juárez. En el certamen participaron migrantes estacionados en 2 albergues de esa ciudad procedentes de El Salvador, Guatemala, México, Perú, Colombia, Honduras, Cuba y Venezuela. Muchos de los jóvenes migrantes se encuentran varados en esa ciudad fronteriza mientras esperan una cita para poder pedir asilo en Estados Unidos. El equipo campeón fue Venezuela. De momento nada más. En nombre del equipo, gracias por estar ahí. Feliz fin de semana.